vamos a empezar con este diagrama que tengo aquí. Este es un diagrama de cuáles son los pasos que debemos de seguir en StatPro para este análisis dinámico con espectro. Bueno, lo primero que tenemos que empezar es con el modelado de la estructura, materiales y secciones, o sea, que ya quede bien la estructura modelada con soportes, todo. Bueno, de aquí es donde el software va a tomar la rigidez de la estructura, ¿no? Tanto las secciones, materiales, todo. Después vamos a modelar el diafragma rígido. Ese modelado de diafragma rígido que les pongo aquí es específicamente si nosotros estamos haciendo este análisis dinámico para un edificio, ¿ok? Entonces, porque bueno, también el análisis dinámico puede ser para otro tipo de estructura que no necesariamente tiene un diafragma rígido o no va a tener diafragmas o niveles o losas, también se puede aplicar, pero bueno, en ese caso, como tengo un ejemplo de un edificio, se debe de modelar estos diafragmas rígidos, ¿ok? Para que el software sepa cómo estas losas o esos niveles te van a comportar. En el caso de que tú le digas que es un diafragma rígido, ese nivel, todo ese nivel se va a mover de una misma manera, es decir, todos sus nodos van a seguir a un nodo máster, vamos a llamarlo así, que en realidad es el centro de masas. ¿Sí? Entonces, esa es la intención. Esa es la intención de este modelado de diafragma rígido, ¿vale? Para decirle al software. Hay otro tipo de losas que no van a ser losas rígidas como tal, o no se va a comportar como un nivel rígido. Ahí tenemos la aplicación de RAM Structural System, donde sí le podemos definir que ese nivel va a ser semirrígido o pseudo flexible, ¿ok? ¿Cómo sería la mejor manera de modelar ese tipo bueno, diafragmas que son semirrígidos, no son totalmente rígidos, no se comportan de la misma manera todos los nodos? Bueno, la mejor manera es nosotros modelar las placas utilizando placas o plates en el software con un espesor equivalente. ¿Para qué tipo de losa modelamos un diafragma semirrígido? Bueno, lo modelamos para losas, por ejemplo, tipo losa acero o losas combinadas, que es una capa de concreto con algún elemento de acero, las llamadas losas compuestas. Entonces, aquí lo que podemos hacer, como no tenemos la capacidad de modelar como tal la losa compuesta en StatPro, lo que podemos hacer es sacar un espesor equivalente para las placas y modelamos las placas y de esa manera el software va bueno, la estructura y en StatPro se va a comportar como un diafragma semirrígido con este espesor equivalente. Pero modelando las placas ya es un poquito más pegado a la realidad para la cuestión de estas losas compuestas, ¿ok? Pero si es una losa rígida, bueno, una losa como tal, solo de concreto, vaya, ahí sí aplica modelar el diafragma rígido y ya nos evitamos el modelar con placas estas losas, ¿ok? Seguro va a haber algunas dudas por ahí, entonces si quieren vayanlas poniendo y ahorita nos regresamos a esa parte porque pues todo este proceso lo voy a hacer en el software, ¿ok? Después de que ya modelamos ese diafragma rígido y ahorita les voy a ir dando paso a paso cómo hacer esto, nos pasamos a la generación de masa sísmica o a la indicación para el software qué es lo que queremos que nos tome en cuenta para la masa sísmica en el análisis. Esta masa sísmica, bueno, pues vamos a generar un caso de carga, ahorita les voy a dar unas recomendaciones, y tenemos que agregar las cargas que van a ser consideradas, pero estas cargas deben de ser positivas y en las tres direcciones, y ahorita les explico cómo hacemos esto. Una vez que ya generamos las masas sísmicas, ahora sí vamos a generar los casos de carga del sismo, donde ya vamos a ingresar los espectros con sus diferentes direcciones, ¿ok? Y después ya nos pasamos al análisis, lo corramos el análisis y revisamos nuestros resultados, ¿ok? Igual les voy a comentar cómo utilizar esos resultados, ya sea si ustedes ingresaron un espectro de diseño o un espectro, vamos a decirlo, inelástico, y ese específicamente se va a utilizar para el diseño, ¿no? Por ejemplo, el diseño de acero. Y después podemos especificar un sismo con espectro de servicio para las revisiones de los desplazamientos laterales o un espectro de colapso. Entonces podemos ir ingresando diferentes espectros y utilizar esos casos de carga tanto para las revisiones de desplazamientos laterales, que lo llaman en el software los drifts, o el diseño como tal de la estructura. ¿Okay? Entonces les voy a indicar cómo diferenciar estos espectros y dónde utilizarlos, ¿no? Si es para diseño o si es para los drifts. ¿Ok? Entonces, bueno, si quieren ahí van poniendo sus preguntas y ahorita nos pasamos al software y ya se los voy mostrando, ¿vale? Ok, entonces vamos como desde cero, ¿no? ¿Qué es lo que hace el software o qué es lo que hace en realidad como por atrás el software para el análisis modal espectral? Aquí tenemos un diagrama y este es el diagrama que más o menos todos los software de análisis estructural siguen. Este pues es un análisis modal espectral. En realidad estas son matrices y esas son las que trabaja atrás el software. Entonces, primero, el paso uno que hace el software o cualquier otro software de análisis estructural
es que obtiene los modos de vibrar de la estructura. ¿Ok? Entonces, una estructura va a tener diferentes modos de vibrar. Por ejemplo, aquí vemos esta estructura representada con, vamos a decir, una columna y masas, ¿no? Que son esos nodos. Y esa es la estructura y estos son sus diferentes modos de vibrar. Ahorita les voy a dar una explicación un poquito más profunda sobre esos diferentes modos. Una vez que ya tenemos esos modos y periodos de la estructura para cada modo, el siguiente paso es la lectura del espectro. ¿Ok? Este espectro, pues nosotros lo ingresamos dependiendo dónde se encuentra esa estructura. El paso 3 es obtener las respuestas modales. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a estas aceleraciones que nosotros le damos o desplazamientos o lo que le demos, a partir de qué tipo de espectro tenemos, el software va a sacar diferentes respuestas modales, es decir, va a sacar los momentos en cada modo de vibrar o las fuerzas en cada modo de vibrar, los desplazamientos en cada modo de vibrar. Y el último paso es el recuento de, vamos a decir, un momento flector, como aquí dice ejemplo, es un momento flector en la base de un pilar. ¿Ok? Entonces, pues ya sacamos aquí los momentos, vamos a así decirlo, pero estos son de los 3 diferentes modos de vibrar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues sacar un momento flector resultante para que ese sea el resultado final. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues lo hacen mediante algún método de suma tipo estadística y obtenemos un resultado final para este caso de carga, ¿no? Entonces, ahorita igual lo vemos en el software. Entonces, eso es básicamente lo que hace el software detrás, ¿no? En este slide explicado. Entonces, como les decía, aquí tengo una explicación sobre estas formas de vibrar del edificio. ¿Ok? Entonces, como les decía, la vibración libre es dependiente solamente del edificio. Esto es, ¿a qué se refiere? De las masas y la rigidez de los elementos. Esta vibración es llamada también modo de vibrar y representa la deformación relativa de un edificio, relativa nada más, ¿no? Porque no tiene valores aún. Por ejemplo, como lo tengo aquí, un edificio podría vibrar de una de las 3 siguientes formas, como lo vemos en la figura de color azul claro, que es la primera, este recuadro que tengo aquí. ¿Okay? Estas serían las formas de vibrar. Estos son los modos, también como lo llaman, modos o formas de vibrar. Y las deformaciones que se obtienen en cada modo son relativas, es decir, normalizadas. ¿Por qué son relativas? Porque si bien esta es la forma en que va a vibrar el edificio, todavía es desconocida la magnitud de la deformación. Esta magnitud solo se va a conocer cuando se aplique la carga. ¿Okay? Y bueno, aquí también en este recuadro les pongo que cada modo de vibrar tiene un periodo o frecuencia propia. ¿Okay? Entonces, esa lista, por ejemplo, de los diferentes modos de vibrar y sus periodos, las van a ver como resultados en esta. ¿Okay? Entonces, bueno, como les digo, es desconocida aún la deformación que va a tener, la deformación en cuestión de ya resultados finales, ¿no? Así como lo vemos aquí en centímetros. Entonces, ¿cómo aplicamos esta carga o cómo vamos a saber estas deformaciones reales hasta al aplicar una carga como tal? ¿Cómo aplicamos esa carga? Con un espectro. Por ejemplo, observando la figura amarilla, si un edificio tiene el siguiente modo de vibrar, el sismo 1 o el espectro 1, vamos a decirlo así, puede producir las siguientes deformaciones reales, ¿no? En esta deformación del nodo final de 2 centímetros. Ese es el valor máximo de esa deformación. En cambio, otro sismo podrá producir las siguientes deformaciones, donde el valor máximo de la deformación es 4 centímetros, pero sigue siendo la misma forma de vibrar, ¿ok? O el modo, sigue siendo un mismo modo. Es decir, las magnitudes han cambiado, pero en forma proporcional al modo de vibrar. Entonces, todo depende de qué, de la carga que le apliquemos usando pues un espectro, ¿no? Esto es la forma en que se aplica las cargas o el sismo, que ahorita lo vemos. Ahorita lo vemos en el siguiente slide. Pero entonces, los modos de vibrar únicamente dependen de la estructura y las masas. ¿Ok? Como les decía, la carga sísmica se representa mediante un espectro y una aceleración máxima. Ese espectro de respuesta es una curva en la que se especifican las máximas aceleraciones contra el periodo de una estructura. Entonces, si tenemos un espectro de respuesta que representa las deformaciones máximas creadas por una carga, podemos obtener la deformación de la estructura conociendo únicamente su periodo. ¿Okay? Estas aceleraciones pueden ser convertidas a desplazamientos multiplicando las deformaciones de los modos de vibrar por su frecuencia. Y una vez que la deformación real de un modo de vibrar ha sido encontrada como los 2 centímetros que les mostraba anteriormente o los 4 centímetros, después ya se pueden encontrar los esfuerzos sobre los elementos. ¿Okay? Entonces, así es como encontramos al final de cuentas estos esfuerzos ya sobre los elementos, ¿no? Aplicando esta aceleración, se sacan los desplazamientos y de ahí se salen los esfuerzos. ¿Ok? Entonces, bueno.
cómo vamos en el, ahora ya que les explico un poquito la parte de qué es lo que hace atrás, vamos como paso a paso qué es lo que vamos haciendo, ¿no? Empezamos con el modelado de la estructura, esto es en general pues modelar en StatPro secciones, materiales, toda la geometría, ¿no? Después vamos a la opción de modelado de diafragma rígido, ¿ok? Eso lo voy a hacer también en el software. Entonces, aquí déjenme mostrarles dónde generamos este diafragma, ¿no? Nos vamos aquí a especificación, ahorita lo voy a hacer, pero bueno, aquí les muestro esta pantalla. Nos vamos a especificaciones, luego nos vamos a la opción de nodo, que aquí se alcanza a ver el número 2, está un poco pequeño aquí. Le damos clic ahí y tenemos dos especificaciones para nodos disponibles en esta, que es el Master Slave, ¿ok? Ese Master Slave, ¿qué es lo que hace? Bueno, es la primera opción, ¿no? Tú le dices cuál es el nodo Master y cuáles son los nodos esclavos. Es decir, el Master va a seguir el máster es el nodo que va a ser seguido por todos los esclavos, es decir, todos sus desplazamientos van a ser igual al máster, ¿ok? Pero ustedes ahí le indican. En este caso, el floor diaphragm, nosotros le estamos diciendo que va a haber un diafragma en este nivel y todos los nodos se van a mover igual, ¿ok? Pero ¿a quién van a seguir? Bueno, aquí nosotros le vamos a pedir que calcule el master node information. ¿Qué es lo que calcula? Pues calcula el centro de masas de ese nivel y ese será el master node. Eso también nos lo da como resultado, podemos saber el centro de masas. Y una vez que definimos el diafragma rígido para cada nivel, también le podemos decir que nos calcule el centro de rigidez con esta especificación. Primero definimos el floor diaphragm y después al final ponemos esta opción de diafragma, perdón, de cálculo de centro de rigidez de los diferentes niveles, ¿ok? Entonces ahí ya pueden sacar las diferencias de distancias o las distancias en X y en Y, diferente al centro de masa, ¿ok? Bueno, ese diafragma lo podemos definir primero, le ponemos un número, el tipo es rígido y podemos definir cómo va a ser el nivel por altura. Aquí le ponemos la opción de altura, pero ahí significa que todos los nodos de ese nivel van a estar, están solamente en una coordenada Y, igual, todos esos nodos. Pero puede pasar que, por ejemplo, en el caso de esta estructura que yo tengo, la que voy a utilizar, tenga algunos offsets. ¿Qué son los offsets? Pues esa me cambia algunas coordenadas, ¿ok? Los offsets son para modelar lo más apegado a la realidad la estructura, son cachos rígidos, vamos a decirlo así. Y esto es, por ejemplo, si ustedes quieren modelar un marco de acero, sí, un marco de acero, y entonces cuando está conectado viga a columna, está conectado a su perdón, a su centro geométrico de cada viga y de cada columna. Entonces tú puedes reducir esa distancia para modelar cómo va a estar en la vida real. En vez de que esté la viga pegada al centro geométrico de la columna, tú lo recorres el nodo literalmente con ese offset y haces que esté pegado al ala de la columna. Se los puedo mostrar gráficamente porque se los estoy contando casi así, ¿no? A vos, entonces ahorita les muestro esos offsets. Bueno, el caso es que si nosotros tenemos offset en alguno de esos niveles, me va a cambiar la coordenada Y. Entonces, ¿qué es lo que hago? En vez de poner una sola altura, pongo un rango en Y, ¿ok? La otra opción es definir los rangos del piso o del nivel. ¿Okay? Puedes seleccionar los nodos, le das aquí, te deja seleccionar esos nodos, o poner un rango en X y en Z. La coordenada máxima y mínima en Z y la coordenada mínima y máxima en Z. Entonces hay diferentes opciones, ¿no? Si eliges solo una altura, un rango en Y, seleccionas los nodos o le das el floor range. ¿Okay? Y bueno, la opción acá ya les había comentado, le dices Master Node Information, lo quieres calcular, o si tú calculaste el centro de masas y seleccionas el nodo, exactamente cuál va a ser el Master Node. Pero bueno, pues siempre tenemos disponible esa herramienta para calcular el centro de masas. ¿Ok? Y algo muy importante que dice aquí esta nota, la generación del diafragma de rígido debe de ir en orden. Primero asignamos el del primer nivel y de ahí vamos asignando estos diferentes diafragmas en los siguientes niveles hasta el final. ¿Okay? Eso es importante, el orden. ¿Okay? De abajo hacia arriba, siempre va. Ok, bueno, entonces ya que generamos, nos regresamos acá a nuestro diagrama. Este es el modelo de diafragma rígido, que lo voy a hacer ahí en la pantalla, y luego vamos a generar la masa sísmica. ¿Ok? La masa sísmica es generar un caso de carga y ahí vamos a agregar todas las cargas que queremos que se utilicen en la masa sísmica. Vamos a decir la carga muerta y carga viva instantánea, en algunos códigos así es, al menos en el de México, me parece que es FPE y el de normas técnicas de la Ciudad de México, los dos deben de incluir carga muerta y carga viva instantánea, si no me equivoco. Entonces esas cargas deben de ser positivas en las tres direcciones. Ahorita les pongo este slide con estas notas. Entonces, como dice, se colocan las cargas muertas y vivas dependiendo de qué cargas se requieran ser incluidas para la masa sísmica, eso de acuerdo a los códigos. Y para la masa sísmica siempre debe de ser en las tres direcciones X, Y y Z con signo positivo. ¿Okay?
Entonces, ¿por qué se tendrían que ingresar de esa forma? Bueno, en StatPro, todas las masas que son capaces de moverse deben de modelarse como cargas aplicadas en todas las direcciones de movimiento. ¿Sí? Por eso es la razón del X, Y, Z. Incluso si se sabe que la carga está solo en una dirección, generalmente hay movimiento de masa en otras direcciones, en algunas o todas las juntas. Y esas direcciones de masa, que son aplicadas como cargas en unidades de peso, deben de ingresarse para que sean correctas. ¿Ok? Entonces, esa es la información que le tenemos que dar a esta para que genere esa masa sísmica. Aquí les pongo una recomendación, se recomienda colocarla en Reference Load Definitions, ¿ok? Anteriormente, o luego me mandan algunos modelos, estas masas sísmicas sí las aplican correctamente, las aplican en X, Y y Z en las tres direcciones, pero las aplican cada vez en cada caso de carga cuando agregan el espectro. Entonces, digo, aunque ustedes lo pueden copiar desde el comando, copiar todos estos comandos de carga y copiarlos en los diferentes casos de carga donde hay un espectro, creo yo que es un poquito complicado y te puedes confundir. Entonces, si tú lo agregas a un reference load definition, que sería solamente un caso de carga, esas cargas o ese caso de carga de masa va a ser utilizado para todos los análisis dinámicos que puedas agregar después. ¿Okay? Entonces, ya nada más agregas estas cargas una sola vez, ya no tienes que estar copiando lo que sea, nada más se agregan en un caso. Y como dice aquí, de esa manera solo se modela una vez y nada más es importante que ese reference load definition sea tipo masa, ¿ok? Bueno, la categoría es más. Entonces, igual, ahorita se los muestro. Ese ya está modelado en mi estructura. Y bueno, después de generar ese caso de carga de masa sísmica, ya tenemos que generar los casos primarios ya de las cargas sísmicas, donde vamos a ingresar el espectro, ¿ok? Entonces, déjenme pasarme a esta de generación de cargas sísmicas. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Agregan un nuevo load case, nuevo load item, y elegimos la opción de Response Spectrum. Aquí es donde vamos a empezar a agregar toda la información del espectro. Tenemos algunos códigos incluidos, pero por ejemplo, aquí yo estoy utilizando la opción customizado, es decir, yo puedo ingresar mi propio espectro, ¿okay? Que eso es lo que voy a hacer yo. Y le vamos dando los diferentes datos, ahorita les voy explicando ya cuando lo esté generando, ¿ok? Entonces, pues vamos al modelo para que podamos ver estas opciones. Y bueno, después les voy a enseñar unos comandos post-análisis que se pueden ir agregando. Una es para calcular el centro de rigideces, falta un acento por ahí, y desplazamientos relativos. ¿Okay? ¿Cómo revisar esos desplazamientos relativos utilizando cargas específicas? Entonces, ahorita se los enseño. Les voy a enseñar exactamente dónde se encuentra. ¿Vale? Entonces vamos a pasarnos al software. Déjenme compartir mi otra pantalla, que es la de Stab. Ok. Y ahora déjenme compartir mi pantalla. Y van a ver el modelo que tenga. Bueno, a ver si ya ven mi modelo o está abierto. Bueno, por ahí me preguntan. Vamos viendo aquí algunas preguntas rápido que pueda contestar. Dice, ¿existe alguna forma de hacer un análisis dinámico y a la vez un análisis de segundo orden, como por ejemplo el requerido para usar el método de análisis directo, notional loads? Sí, sí se pueden hacer los dos, ¿ok? Pero al sumar los resultados del análisis dinámico como este del espectro más el análisis directo, hay que usar el comando en vez de load combination, utilizas repeat load, ¿ok? Entonces ahí, y este método de análisis directo que mencionas también lo tenemos, ¿ok? No sé si estés enterado de eso, pero bueno, aquí le das en definir comandos y aquí tenemos la de Perform Direct Analysis y empiezas a agregar lo que necesitas para este diseño, que son de acuerdo al IST, ¿no? Voy a cerrar aquí.
Me preguntan, disculpa, te puedo escuchar, pero no te puedo ver lo que estás haciendo. Bueno, ahí sí, hay veces que si tienen ese problema entrando, bueno, cierran la aplicación y la vuelven a abrir y tal vez ahí funcione, porque los demás sí están viendo. A ver. Bueno, pregunta David, en el programa STAT B8 y S6 hay un apartado Composite Deck en la pantalla de Geometry. ¿Se puede diseñarlos a cero o para qué es esa pestaña? Ese es para simplemente modelar y sí diseña, pero diseña diseña las vigas secundarias, ¿ok? Pero no nos serviría para esto que les digo del método del diafragma semiflexible. A ver, vamos. El volumen de la música está muy alto. ¿Tienen música por ahí? Bueno, a ver, déjenme quitar eso. No vaya a ser que le deje la música. A ver. Ya le puse None, la música. Tengo modelos donde cada vez que termina un análisis borra los parámetros del diafragma rígido. Siempre les recomiendo que utilicen la última versión, en este caso es el Update 5, ¿ok? Chécalo ahí si tienes la última versión de STAT y porque no me ha pasado esto últimamente, ¿ok? Ok, déjenme decirles. Estoy viendo algunas respuestas, algunas preguntas que tal vez se puedan contestar aquí directamente cuando esté haciendo esto. ¿Cómo se determina el número de modos para llegar a los porcentajes de participación de masas? Igual, ahorita lo menciono aquí. Y bueno, a ver, vamos a ver. Ok. Sí, yo creo que vamos a ir contestando todas estas ahorita que ya les vaya poniendo este proceso, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar. Como les digo, aquí ya está la estructura modelada. Ya está la estructura modelada y entonces ya cumplimos con el primer paso, ¿no? Ahora, lo que sigue es ir a especificaciones, ¿vale? Entonces ya estamos aquí en especificaciones y bueno, aquí vean este modelo, le voy a poner 3D rendering para que vean el modelo, es totalmente de acero, es un modelo sencillito, me van a decir como, ¿por qué no utilizas uno más complicado? Bueno, pues es para mostrarles cómo hacerlo, ya si tienen algo más complicado, ya puedo irles ayudando, ya, pero ya como más ayuda personal o a través del correo, ¿no? Pero este está muy sencillo para enseñarles el proceso, ¿ok? Entonces, otra cosa, aquí les muestro lo de los offsets, que son los offsets, ¿ok? Entonces, este elemento y este elemento tienen un offset, ahí se alcanza a ver cómo está como unos puntitos, la línea punteada. Me voy a 3D rendering. En este caso, el offset que le hicieron fue bajar esta viga, ¿ok? ¿Por qué? Porque inicialmente cuando ustedes modelan van a tener la unión del centro geométrico de este elemento con el centro geométrico de esta columna, ¿ok? Entonces, que es más o menos aquí al centro y esta es aquí al centro. Entonces, con el offset que hacen, lo bajan esta viga, que es lo que le hicieron aquí, y esta viga también tendríamos que agregar otro offset, que sería reducir esta distancia hasta la cara de la columna, ¿ok? ¿Cómo nos ayuda este offset? Una, la carga se aplica a partir de aquí, de esta cara de la columna. Otra, empezamos a agregar o reducir algunos momentos que se puedan crear por esta conexión, que no es lo que va a estar en la vida real, no se van a conectar al centro geométrico, lo estás modelando más apegado a la realidad, ¿no? Entonces, bueno, eso es un offset. Y eso se puede agregar, aquí hicieron varios, por eso puede que haya una diferencia de los nodos o de los nodos en los diferentes niveles, ¿no? La coordenada Y puede cambiar. Entonces, vean, aquí están todas esas especificaciones. ¿Cómo se agregan estas? Déjenme ponerle aquí highlight assigned. Entonces, todas esas vigas les agregaron ese offset al inicio del elemento en la dirección global y lo redujeron, o sea, como que bajaron las vigas, ¿no? En Y negativo.
.34 metros, ¿ok? Entonces tienes que poner ese offset en el inicio de la viga y en el final de la viga, ¿no? Que fue lo mismo, .34, aquí lo pueden ver, ¿vale? Entonces ellos agregaron estos offsets, pusieron algunos truss member que solo reciben, que no reciben momentos, más bien, y liberaron algunos momentos de estos elementos, que son los arrastramientos, ¿ok? Bueno, son especificaciones de viga y ustedes le dan aquí en BIM y aquí ven todas estas especificaciones, ¿okay? Disponibles. Nosotros vamos a ver las de nodo, ¿ok? Aquí estamos viendo la especificación de nodo, ¿ok? Entonces, bueno, aquí vemos esta especificación de Master Slave. Perdón, me quedé viendo las preguntas, ya no las voy a ver porque si no voy a perderme un poquito de este proceso. Mejor al final ya vamos contestando todas, ¿ok? Entonces, este es el de Master Slave. Ustedes le dicen el Master Node y los que ustedes seleccionen o cuando agreguen esta especificación van a ser los Slave, ¿ok? ¿Cuáles son las direcciones que se van a, a relacionar con el Master Node? Pues esta va a ser rígida, es decir, todos los grados de libertad se van a mover igual que el Master Node, ¿ok? Y desde aquí tú eliges el Master Node, aquí está toda la lista de nodos, ¿ok? Ahora en este caso yo les recomiendo que usen Floor Diaphragm, ¿por qué? Porque en este caso te ayuda a calcular automáticamente el centro de masa. Como les digo, vamos a ir en orden, entonces vamos a iniciar por este nivel. Le doy aquí clic en Floor Diaphragm, le pongo el 1 y yo voy a elegir el Wide Range, ¿ok? Porque también este es aplicable porque no todos están a un mismo nivel, como les había mencionado. Uno tal vez puede ser por los offset, otro por algún error ahí de modelado o lo que sea. Entonces, solamente puedes asegurarte si todos los nodos de ese nivel, de ese primer nivel, están en una misma altura, ahí sí le pones esa altura exactamente, pero por cualquier cosa yo prefiero el wide range. O bueno, definir un rango de piso que sería X y Z. ¿Qué es lo que hice para que pudiera tener este rango máximo y mínimo? Me fui aquí a mi Excel, copié los nodos de cada nivel, ¿ok? X, Y y Z, y hice una búsqueda máxima y mínima de estos niveles. ¿Okay? El valor máximo y mínimo de la coordenada Y. En ese caso todos tenían 4.572, ¿no? O el máximo y el mínimo, es decir, todos son igual. Entonces hice lo mismo con el nivel 2 y aquí sí hubo unas diferencias. Tal vez estas diferencias pueden ser por que este modelo fue iniciado con sistema inglés y después algunas partes yo la fui cambiando al sistema métrico. Esto se puede, nada más que hay que ser muy cuidadosos cuando hacemos ese cambio de unidad dentro de un modelo. ¿Okay? Nada más hay que ser cuidadosos con las unidades, pero sí se puede. Entonces, en la conversión del sistema inglés al sistema métrico, pues hubo por ahí algunas diferencias, ¿no? Entonces aquí veo el máximo y el mínimo de todos los niveles. ¿Cómo hago esto? Pues bueno, voy aquí a geometría, voy a cerrar esto rápido. Selecciono el primer nivel, ¿ok? Trato de seleccionar nada más los nodos del primer nivel, por eso les digo que está un poquito complicado. O selecciono literal solamente este primer nivel y lo aíslo, selecciono únicamente los nodos y tú cuando seleccionas nodos, vamos a decir, no voy a seleccionar este primer nivel. Después voy a aislarlo aquí en Selected Objects y aquí selecciono los nodos. ¿Okay? Estos nodos ya están seleccionados acá. ¿Okay? ¿Y qué es lo que hago? Simplemente le doy clic derecho y le digo copiar. Entonces copia las coordenadas y las puedes copiar directamente en Excel, que fue lo que hizo, ¿no? Es para más seguridad. Entonces voy aquí a View, le digo Selected Objects, le digo que sí, otra vez, para que me aparezca toda y me voy a especificaciones. ¿Okay? Ahora vamos a empezar con esto. Entonces tengo aquí el nodo, déjenme pasar mi Excel acá a otra pantalla que tengo. ¿Ok? Y le digo Floor Diaphragm, va a ser el diafragma número 1, le voy a poner Wide Range, voy a poner el mínimo, 4.56, el dato que tenía, y el máximo sería 4.575. ¿Ok? Esto para que me tome en un rango. Master Node lo calculo, entonces lo agrego, ¿ok? Para asegurarnos que sí está seleccionando todos esos nodos, le doy en Highlight, Assign Geometry y me pongo en el diafragma 1. Entonces vean, ahí están ya seleccionados, ¿ok? Así es como me aseguro. Me voy aquí otra vez a nodo, le doy Floor Diaphragm, asigno el número 2 y el número 2, el mínimo es 9.1419, le voy a poner 9.13.
9.13 y el máximo es 9.4. Le voy a poner 49.15, vamos a ponerle directamente. ¿Ok? Entonces le doy agregar. ¿Ok? Ahí están seleccionados los nodos de ese nivel. Luego otra vez nodo, floor diaphragm. El número 3 va a ser rígido. Y el mínimo es, déjenme ponerle wide range, 13, 71, 39. Entonces serían 13. Le doy un poquito, o sea, le resto un poquito menos. En vez de 71, 39, le voy a poner 70. ¿Ok? Vamos a ponerle, sí, 70 está bien. Y luego el máximo es 13.72, vamos a ponerle. ¿Ok? Entonces lo agrego. ¿Ok? Esto no me lo tomo en cuenta. Vamos a ver si es 71.39. Ahora vamos a darle 2. 71.2. Y este sería 71.7. No, pues sí, tendría que ser esta. A ver, change. Este no funcionó. ¿Por qué no? A ver, vamos a ver aquí en View y Selected Objects. Vamos a seleccionar únicamente los nodos. Entonces me voy a seleccionar los nodos. A ver, vamos a ver por qué ese nivel no está funcionando. Déjenme copiarlo acá. Aquí le doy max. Es el valor máximo de Y, de las coordenadas Y. Perdón, es que estoy haciendo eso en la otra pantalla. Min. Les digo que hay que ser muy cuidadosos con esta información. $13.70 y $13.72. Ok, a ver, vamos otra vez a especificaciones. Vamos a darle en View. Vamos a agregar los demás y vamos a ver qué pasa. ¿Ok? Si no, ahorita lo checo en el editor. Bueno, vamos a agregar el que sigue. Sería el siguiente nivel, sería el nivel 4. Entonces vamos a wide range sería 18.27 le voy a poner. Bueno, vamos a ponerle 27 y el máximo sería 18.30. Vamos a ver si con esto funciona. Lo agregamos y agregamos el otro. Voy aquí a floor diaphragm. Otra vez el wide range. El mínimo es 22.8585. 22.84 vamos a ponerle. Y el de acá 22.87, el máximo. ¿Ok? Entonces lo agregamos. Este sí funcionó, el 4 también, el 3 es el que no está agarrando. ¿Ok? Con este vamos a ver si podemos seleccionar los nodos que queremos en esta. Le voy a seleccionar, los voy a aislar y vamos a usar la de Select Node Cursor. $71. A ver, voy a... Este es el
mínimo. Voy a ponerle 70. Y 72. Vamos a ver aquí Utilities y le damos en Command File, le digo que guardar. Me voy aquí al de Floor Diaphragm, y aquí está creando. Es que genero juntas. Joint. Ahí está. Vamos a guardarlo. Ahora sí, ahí está, ya lo tomo en cuenta. ¿Ok? Siempre es bueno darle una checadita al Command File. Y vean, entonces ya selecciono todos. Este es el penúltimo y este es el último. Ahí ya quedó. Entonces, pues bueno, ahí ya definimos esa especificación de diafragma rígido. Después me voy acá a soportes, esos ya están bien. Ya agregamos aquí nuestros soportes. Y ahora sí me voy a cargas. Como les dije, lo que sigue sería generar la masa sísmica. ¿Ok? Entonces, este modelo de masas, o esta es la información que yo le voy a decir al software que utilice para que genere la masa que va a utilizar en el análisis sísmico modal espectral. ¿Ok? Yo le recomiendo que hagan solamente un caso de carga en Reference Low Definitions y le dan Add aquí, y el tipo debe de ser más. ¿Ok? Loading Type. Eso es importante para que no lo tome en cuenta. Este Reference Low Definition que vamos a generar tipo más, o ya está generado aquí como pueden ver, va a utilizarlo para cualquier análisis dinámico que ustedes agreguen en esta estructura. ¿Okay? Esto aplica para el análisis tiempo-historia, para algún pushover con acero, ¿okay? Entonces, o para el análisis modal espectral que nosotros vamos a hacer aquí en el software. O incluso si solo quieren saber el periodo de su estructura, también es necesario una masa, bueno, una masa sísmica, ¿no? Bueno, una masa dinámica, o que el software sepa qué tomar para la masa dinámica. Entonces, aquí es donde le dicen tipo más y esa es la que va a tomar para esos análisis sísmicos y ya no hay que agregarlo después. No, aquí este es el que manda. ¿Ok? Como les digo, se tiene que agregar en las tres direcciones de manera positiva. Por ahí me preguntaban, ¿qué pasa si lo agrego de manera negativa, pero todas? Sí podría funcionar, de hecho, ya me habían hecho esa pregunta y lo consulté y sí puede funcionar, pero todas deben de ser negativas, ¿ok? En las tres direcciones, todas, todas. Y en las tres direcciones forzosamente, ¿ok? Revisen esto porque esto sí influye totalmente en el análisis, ¿okay? Que tengan las tres direcciones. Entonces, ¿qué agregaron aquí? Bueno, el peso propio déjenme darle doble clic, peso propio en dirección X con factor de 1, ¿okay? Peso propio con factor de 1 en Y, en dirección Y, y peso propio con factor de 1 en Z, ¿okay? Y agregaron por ahí algunas cargas lineales, y vean, déjenme hacerle un zoom a esto. ¿Okay? Agregaron estas masas, estas cargas, es una fuerza uniforme en los elementos, ¿okay? De manera, déjenme moverlo acá, ahí está, de manera positiva en Gx, Gy y Gz. Y vean, son tres tipos, ¿ya vieron? Gx, Z y X con un mismo valor, que es 0.89 en las tres direcciones positiva, luego el valor de 1.48 toneladas metro, por lo que se ve aquí, está en todos los elementos. Ahora sí déjenme cerrarlo porque si no, esto no me deja manejarlo. Vean, ¿ok? Esto lo aplico en los 1, 2 y 3 niveles. La de 1.48 y está en el último nivel y me parece que en el primero también. ¿Okay? Recuerden, las cargas utilizadas para la masa sísmica son de acuerdo al código, pero pues el código que nos dice carga muerta más carga viva instantánea, pero dependiendo de sus códigos. ¿Vale? Tienen que estar muy conscientes de eso, que es lo que van a tomar en cuenta para este caso de referencia. ¿Okay? Entonces, bueno, aquí ya estamos de manera correcta, X, Y, Z, hay que ponerla en las tres direcciones con signo positivo, lo repito para que no se les olvide. Y el tipo de caso de referencia, reference low definition, es loading type más. Eso es importante. ¿Okay? Una vez que ya definimos esa masa sísmica, nos vamos a load cases. Aquí ya tengo algunos casos de carga. De carga muerta, carga viva, carga de viento, incluso hasta unas combinaciones. ¿Okay? Obviamente aquí sí hay que ponerlos de manera negativa, normal, como ustedes agregan sus cargas muertas, como agregan su carga viva, ¿ok? O sea, eso no cambia. Ese es normal, el análisis normal de cargas muertas, cargas vivas, cargas de viento, ¿ok? O sea, eso es con su signo normal como son en la vida real. Entonces, aquí incluso ya hay algunas combinaciones, ¿no? Pero bueno, nosotros queremos crear los casos de carga para sismo en las dos direcciones, X y Z. Ahí ven que yo tengo dos casos para X y dos casos para Z.
Porque uno va a ser positivo y otro va a ser negativo. Dirán, ¿por qué vas a aplicar unas cargas positivo y negativo? Sí, pues va a ser lo mismo, ¿no? Va a ser la misma, vaya, va a ser la misma reacción de la estructura. Pero en este caso no. ¿Por qué? Porque está tiene una forma de pedirle, bueno, de agregar estos espectros y pedirle resultados de estos espectros, o bueno, resultados de estos resultados del espectro con signo. ¿Okay? Hay una manera, y ahorita les explico por qué pasa o cómo es que será diferente positivo y negativo. Eso también yo se lo recomiendo cuando tienen una estructura irregular, pedir resultados con signo. ¿Okay? Déjenme cambiarme de pantalla rápidamente. A ver, déjenme tratar de cambiarla para acá. Entonces déjenme dejar de compartir esta y cambiarme a la otra porque no me dejó cambiarla. ¿Ok? A ver, denme un segundo. Casos de carga para sismo en XZ, y si queremos la dirección negativa, bueno, aquí se la vamos a poner en el factor -1. Entonces, ¿por qué les digo que el software tiene esta opción de poner resultados de response spectrum con signo? Bueno, pues aquí la podemos ver, vean. Aquí hay una opción que dice dominante y la otra que dice signo, y ahorita les explico por qué. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando realizamos un análisis dinámico modal espectral sin signo? Entonces, realizar, bueno, un análisis así dinámico, de acuerdo con uno de los métodos de superposición enumerados anteriormente, va a perder el signo algebraico de los resultados. ¿Ok? Por lo tanto desplazamientos, reacciones, fuerzas de los miembros y las tensiones se van a informar según el valor absoluto. ¿Ok? ¿Se acuerdan que les expliqué cómo hacía por detrás el software este análisis? Bueno, cuando hace la suma de los diferentes resultados de los modos de vibrar, queda un resultado absoluto, que sería esto, ¿no? Aquí vean la dynamic load case del, no sé, de la dirección sismo X, pues nos va a dar esos resultados de manera absoluta. Momento, aquí el bending moment, van a ser todas positivas y cargas axiales todas positivas. ¿Dónde viene el problema? Esto puede ser un problema si los resultados dinámicos se combinan con otros casos de carga que consideran la convención de signo apropiada. Entonces, cuando sumamos esto con un caso de gravedad, estos sí van a tener signos correctamente, ¿no? Los momentos y las cargas axiales. Entonces, ¿qué pasa? Lo sumamos con unos valores absolutos y ahí es donde vamos a tener este problema, ¿ok? Porque esta suma no va a ser real, esos resultados no son reales, estos son absolutos, y eso sí influye mucho tal vez en alguna columna de concreto, por ejemplo, ¿no? Donde todas las cargas críticas son de compresión, y si sale una axial positiva, pues se van a eliminar con la carga de gravedad. Entonces ahí es donde vienen los problemas, ¿ok? Utilizando esta opción de los resultados con signo, los resultados del análisis de la combinación de cargas reflejarán un comportamiento real de la estructura, ¿ok? Entonces, cuando nosotros le decimos que nos dé los resultados con signo, entonces ahora sí, si nosotros agregamos la dirección X positiva del sismo y la dirección X negativa del sismo, sí podemos obtener resultados diferentes. Por eso es importante poner los dos casos de carga, dirección X positiva y dirección X negativa, porque sí podríamos tener algún resultado diferente de momentos y de cargas axiales. Esto se ve más en estructuras irregulares, ¿ok? Ay, perdón, me cambié de slide. ¿Ok? Entonces, como vieron, había dos opciones, una que es dominante y la otra es que dice sticknet nada más. Entonces, el primer método, que es el dominante o la opción dominante, aquí permite que el usuario especifique el modo dominante. Por ende, todos los resultados tendrán el mismo signo de manera muy similar como cuando se relaciona ese modo para determinar resultados de desplazamientos estáticos. Es decir, si nosotros le decimos que ese modo es el dominante, cualquiera, tal vez vamos a decir el modo 1, siempre va a ser el dominante, los resultados de ese modo o el signo de esos resultados del modo van a ser iguales para el resultado final. ¿Okay? Si es positivo de ese modo, ese positivo se va a poner en los resultados finales. ¿Okay? Ahora, ¿qué es lo que pasa con el método Signet? ¿Ok? Aquí lo que hace es que compara la suma entre los modos
primero la de los cuadrados de los valores positivos contra la suma de los cuadrados de los valores negativos, ¿ok? Si los valores negativos son mayores, se asigna el signo menos a los resultados y de manera opuesta, si la suma resulta positiva, se asigna el signo más a los resultados del promedio estadístico, ¿ok? Entonces aquí hace una suma de, por ejemplo, vamos a decir momentos, ¿no? En momentos, o vamos a decir cargas axiales. Entonces, compara todos los valores de los diferentes modos y suma cuál pesa más, si el signo positivo o el signo negativo. El que gane le pone eso al resultado final, ¿ok? Utilizando la opción de Signer, que normalmente va a ser, que casi casi es como el modo dominante. Normalmente va a ser del modo dominante el que gane, ¿no? Pero bueno, estas son las dos opciones. Ok, vamos a regresarnos acá. Sí, me voy a pasar ahora sí al modelo. Y de nuevo, acá al modelo. Denme un segundito, por favor. Ahora, ¿ya ven aquí? Ya estoy ahora con el modelo. Bueno, entonces, como vieron, estoy aplicando sismo positivo y sismo negativo. Generé simplemente los casos de carga, ¿ok? Ay, ¿me pueden ayudar poniendo en el chat si están viendo la pantalla? Bueno, ya estoy con el modelo aquí. Listo, ok, ya están viendo el modelo. Perfecto. Ahora, yo voy aquí a mi opción de sismo, bueno, a la que ya generé, que es un caso de carga, nada más. Le doy aquí en Load Cases y le doy en Add, ¿ok? Por ahí me preguntaban si también en estos casos de carga hay que agregarle el tipo más. No, en este caso no. ¿Ok? Si ustedes ven, solamente le puse tipo de carga Seismic. ¿Ok? Entonces le digo agregar y me voy aquí a Response Spectrum, a la opción de Response Spectrum. Como les digo, hay algunos códigos que están incluidos y ahí, ¿qué es lo que hace? Te genera el espectro automáticamente. En este caso yo ya tengo mis datos, entonces yo los voy a copiar directamente a esta tabla. ¿Ok? Ahora, aquí viene el método de combinación. Ustedes pueden elegir. Obviamente aquí tenemos el absoluto y el CQC, que es el CQC como tal. Eh, y tenemos esta de la suma de los cuadrados, ¿no? La raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Entonces, voy a elegir ese método y aquí hay que ser muy cuidadosos. Aquí nos pide el periodo contra la aceleración, ¿ok? Estos datos deben de ser ingresados en aceleración. Algunos espectros nos los dan normalizados. ¿Qué significa normalizados? Divididos por la gravedad. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa ahí o qué es lo que pueden hacer? Pueden ingresarlo así normalizado aquí, pero aquí le ponemos la escala. Es decir, que lo multiplique ahora por 981, ¿no? Dependiendo. Dependiendo, pues bueno, el valor que tengan acá. Yo lo tengo normalizado, mi espectro, y les voy a enseñar. Okay. Yo tengo estos espectros que obtuve del código mexicano de CFE. ¿Okay? Por ahí vi que estaban haciendo unas preguntas sobre CFE. Pero bueno, estos datos en sí son dependiendo de su código. Yo porque tengo estos datos ya aquí preparados. ¿Okay? Y bueno, como bien saben, si ustedes conocen CFE o el código de CFE, ya aquí están los espectros finales que yo voy a usar, ya multiplicados, ya reducidos, etcétera. Tengo el espectro inelástico. Este espectro será el que utilizamos para el diseño. Y también tengo mis espectros para servicio y para colapso. ¿Okay? Bueno, aquí tengo diferentes porque tengo bueno, unas tablas de diferentes tipos de terreno, diferente aceleración sísmica, etcétera, ¿no? Pero en realidad, pues solo voy a utilizar estas dos columnas, por ejemplo, con su periodo y su aceleración. Pero como les digo, esta aceleración, déjenme hacerle un zoom, está normalizada. ¿Ok? Está totalmente normalizada aquí. Entonces yo lo que necesito es el valor con aceleración, pero si no lo tienen, simplemente le ponemos la escala en la opción acá de escala, y donde dice escala. ¿Okay? Eso lo va a multiplicar a todo el espectro. ¿Vale?
Entonces, también deben de ser muy cuidadosos cómo generaron sus espectros. Ahora, yo aquí tengo, este fue, déjenme checarlo, este fue centímetros sobre segundo cuadrado, y después este ya es el que se divide entre 981, ¿no? Entonces debo de ser muy cuidadosa con con este espectro, ¿ok? Porque aquí vean, yo tengo m sobre segundo cuadrado. ¿Cómo modifico eso? Voy a ingresar el primer espectro, no importa que diga metros sobre segundo cuadrado, pero ya me voy al comando de análisis, bueno, al archivo de comando, y ahí le pongo las unidades correctas. Y ahorita les enseño cómo, ¿ok? Entonces, ahorita yo seleccioné sismo más X. Aquí le pueden poner el tipo de espectro. Yo tengo aceleración, o sea, el dato de aceleración, pero puede ser desplazamientos, el tipo de interpolación y el amortiguamiento, ¿ok? Entonces, yo aquí le voy a poner 5%, que es como se generan estos espectros, y le voy a poner X, la dirección, y este es 1, positivo, ¿no? Le voy a poner resultado con signo, por eso hice los cuatro casos de carga, y la escala va a ser 981, porque tengo centímetros sobre segundo cuadrado. Les digo, aquí dice metro, pero ahorita lo voy a modificar, así que no se preocupen. ¿Okay? Entonces me voy a mis espectros, voy a utilizar esta opción. ¿Ok? Y los copio aquí. Entonces ya se copiaron todos estos pares de datos. ¿Ok? Le voy a dejar 981 y lo vamos a agregar. Ya están todas las opciones bien colocadas. Y entonces listo. ¿No? Aquí está, aquí lo podemos ver. Vamos a ver si esta, porque aquí tengo mi espectro transparente. Déjenme ver. Aquí tengo mis gráficas de los espectros, colapso, inelástico y de servicio. Ok. No, si son centímetros aquí. ¿Vale? Y bueno, de acuerdo al código, por ahí hay algunos asistentes que son de México. Bueno, pues el de servicio va a ser para revisar los desplazamientos para servicio, que es 0.02 en cuestión del CFE. El de colapso es para revisar de acuerdo a las tablas que ya tenemos aquí con los desplazamientos, las distorsiones. ¿Okay? Aquí ya tenemos nuestros límites dependiendo de la Q. Y bueno, el inelástico para el diseño de la estructura, ¿no? Entonces, bueno, podemos ingresar todos estos tres espectros aquí en el software. Bueno, me voy a pasar ahora sí acá. Y voy a empezar a generar los demás, voy a agregar los demás espectros. Voy aquí a Response Spectrum. Entonces, este va a ser en X igual, perdón, menos 1. ¿Ok? Listo, va a ser el mismo, 981, Signet, y ahí estamos, ¿no? Agregamos el de sismo, Response Spectrum, este va a ser en Z, 1 positivo. Entonces, por ahí creo que me equivoqué en el otro. Y le digo agregar. En el otro no sé si le puse 981, sí, nada más es para la double check. Y me voy al sismo en menos Z. Me voy a Response Spectrum. Z menos 1. Y escala sería 981. ¿Ok? Agregar, close. Entonces, ahora, esto es el espectro que agregué inelástico, ¿no? Si ustedes quieren, le podemos poner aquí. Inelástico, le puedo poner diseño para que no me confunda, ¿no? Entonces, déjenme agregar este igual, ponerle aquí la indicación que es de diseño, modify, close, this, modify, close, le pongo aquí, this. ¿Ok? Voy aquí a utilities para cambiar la unidad, porque ahí yo lo tenía en metros sobre segundo cuadrado, yo quiero centímetros sobre segundo cuadrado. ¿Ok? Entonces, vean, aquí, si ustedes quieren ingresar sus propias unidades para ese caso de carga en específico, bueno, pues aquí lo cambian directamente, ¿vale? Antes ponen unit cm mton antes de la carga que van a hacer. Entonces, a partir de este unit cm mton, todas las unidades que van a ingresar van a ser con esto. Entonces, les digo, pueden hacer esto si es posible, pero deben de ser muy cuidadosos, ¿ok?
Entonces aquí minimizan todo, aquí estamos viendo ya la información. Ok. Lo voy a poner solo para tener cuidado antes de cada caso de carga. Ok. Entonces, ahí está. Le voy a dar guardar y los cierro. Por ahí me preguntan, estimo que si las aceleraciones espectrales son normalizadas, ya no importa las unidades, pues son fracciones de G. Sí, te digo, aquí es importante porque hay software, por ejemplo, RAM Elements, donde sí te pide estas aceleraciones normalizadas. En este caso, en STAD, te las pide como valor de aceleración directamente. ¿Okay? Y vean, por ahí me comentan que me falta uno de Signet, ahorita lo ponemos. Ahorita le doy una revisada a todos. Y vean, aquí ya hice el cambio de unidades y ya me aparece centímetros sobre segundo cuadrado. ¿Ok? A ver, vamos a checar todas. Signet 981. Signet. Me faltó ese Signet. Entonces le doy Modify, Close. ¿Okay? ¿Qué sería lo que sigue para el espectro, por ejemplo, de servicio? No me va a dar tiempo de asignar todos el de servicio y de colapso, pero bueno, vamos a agregar unos de servicio y colapso. Los de servicio, perdón. ¿No? Que sería lo mismo, agregar otros 4 para el de servicio, agregar otros 4 para el de colapso. Modify Close. Entonces le doy Load Cases, agregar, y ahí le voy a poner SX Surf. ¿No? Vamos a agregar el otro SX, S-X Surf. Lo agregamos. Luego SZ Surf de servicio. Y S-Z Surf. Agregar. ¿Ok? Ahora vamos a agregarlo acá. ¿Y cuál es la opción? En este caso, solamente voy a agregar el SX y el SZ positivo. No voy a agregar estos, nada más para la demostración, para no agregar todos. Le damos aquí en agregar y me voy a Response Spectrum de nuevo. Le voy a poner X1, ¿ok? La escala va a ser 981. Aquí ya vemos cm sobre segundos cuadrados, centímetros sobre segundo cuadrado. Y me regreso aquí a mis espectros. Y aquí tendría los de servicio y aquí tendría los de colapso, ¿no? Voy a agregar el de aceleración sísmica de 200 y ahí voy. Okay. En este caso no le voy a poner Signet porque solamente voy a usar bueno, sí vamos a poner los Signet. No puse las otras 4 para hacerlo un poquito más rápido, ¿no? Pero sería agregar las otras 4. Entonces, escala 981, 0.05, dirección X, agregar. Agregar aquí el otro, Response Spectrum. Vamos a poner Z positivo, Signet, y lo ponemos acá, escala 981. Agregar, plus. Bueno, entonces ahorita voy contestando ahí todas las preguntas. Están habiendo bastantitas preguntas. ¿Vale? Entonces, bueno, ya voy a usar ese de servicio. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Bueno, ahorita ya agregué estos espectros, los de diseño, los de servicio, y me voy a análisis. Ok. Aquí hay un análisis P delta. No quiero P delta ahorita en esta primera corrida. ¿Okay? Quiero nada más un perform análisis para esta estructura. Me voy acá entonces a utilities. Para los que no sepan cómo agregar un comando de análisis, simplemente le damos aquí en define commands. Pero estos diferentes comandos de análisis pueden ir justo después o por ejemplo el P-delta solo para los casos de carga primaria o solo para las combinaciones normales que yo ya tenía agregadas, y el perform analysis, el regular, que es el básico, el normal, lo voy a agregar para mis casos de carga, mis casos de carga de sismo, ¿ok? Entonces me voy a command file, le digo guardar,
Y este P delta lo voy a cambiar para antes de estos casos de carga, que quiero que me haga solamente el P delta en los que yo ya tenía carga, ¿no? Las combinaciones normales que tenía. Y acá vamos a hacer un perform análisis normal solamente para las de sismo, ¿ok? Sin el change. Le doy guardar. Ok. Aquí está el perform análisis. ¿Ok? Ahora, cuando nos vamos aquí a análisis y diseño, tenemos algunos comandos de post análisis. ¿Ok? ¿Cuáles serían? Le dan clic ahí en post análisis y aquí tenemos el de print de IACR. Vamos a verlos. Aquí están todos estos comandos de análisis y este IACR, aquí está, es simplemente lo buscan aquí en los post analysis commands que lo seleccionan desde acá, definen comandos, le dan clic aquí en definir comandos y ese día CR es que te va a dar el dato del centro de rigideces. ¿Okay? ¿Cuál más les iba a mostrar? A ver, vamos a ver a mi presentación. Déjenme pasarla para acá. Y el story drift, que es para checar los desplazamientos, ¿ok? Que están aquí, desplazamientos relativos. Entonces, eso ahorita lo vemos. Déjenme hacer una primera corrida. Y también otro importante es este miscellaneous commands, que está aquí, esta opción. Y aquí tenemos uno que se llama cutoff mode shape. Aquí le damos los modos que queremos que nos calcule, ¿ok? Por ejemplo, si nosotros le dejamos así sin ningún miscellaneous commands, que es como el que tengo ahorita, o sea, nos va a calcular solamente 6 modos. Y tal vez eso no alcance a capturar la participación de las masas a más del 90% como lo piden los códigos, ¿no? Eso es normalmente el porcentaje que te pide los códigos. Entonces vamos a ponerle una cantidad más, vamos a poner 20. Y le doy OK. ¿Vale? Y save, déjenme ir hasta abajo para ver algunos parámetros que tengo, que ahorita no los quiero poner, los voy a comentar nada más para que así queden. Y todo este parámetro 1, que es para el diseño de acero, que bueno, ya es otro tema, lo voy a comentar también. Ahorita me quiero quedar solamente hasta el perform analysis y que me dé el centro de rigideces. Aquí está el comando que se llama print dia CR. Y cuando defines diafragmas rígidos, también puedes, te da el centro de masas y puedes pedirle que te imprima el centro de rigideces de cada nivel. ¿Ok? Te digo que sí. Y ahora sí vamos a correr el análisis. Vamos aquí a Output File para ver estos warnings que nos está marcando. ¿Ok? Nos vamos para acá y bueno, primero aquí tenemos una nota que dice la masa, el modelo de masa formado será utilizado en Seismic Response Time History Loading CI, ¿no? Si hay una carga tipo sísmica de Response Spectrum o de tiempo historia. Después, nos da esa nota después del Define Reference Loads, que fue el que nosotros creamos para generar la carga sísmica. Entonces, eso es una nota. Luego, muchas veces me dicen, oye, ¿por qué me está saliendo esta nota? No es ningún error, no es ningún warning, nada más te está avisando que ese caso de referencia es el que se va a utilizar para la masa sísmica. ¿Okay? Tenemos este warning que me dice más de 500 datos o puntos de la curva del espectro fueron introducidos. Solamente los primeros 500 puntos o los 500 pares de datos van a ser usados. Ok, digo nada más, creo que eran como 509 pares de datos, ¿no? Entonces hasta ahí lo va a acordar, no pasa nada. Y lo mismo para los demás casos de carga, ¿no? Para los demás espectros que ingresamos. Entonces, ya empezamos aquí a ver los resultados. Estamos viendo los resultados, primero el floor diaphragm, aquí. Entonces vemos el centro de masas XZ, ¿no? Y el master joint que fue utilizado para este centro de masas. Ahora vamos viendo los diferentes resultados para la carga Response Spectrum Load Case 1, ¿okay? Que fue la X positiva. Entonces empezamos a ver los modos, aceleración G, damping, ¿ok? Déjenme moverme para acá abajo.
los momentos en la base, los periodos para cada modo, ¿ok? Y aquí continúa. Y nosotros le pedimos 20 modos. Con esos 20 modos se alcanzó la participación de las masas en X 94% y en Z 96%, ¿ok? Entonces, pues más o menos ahí andamos cumpliendo. Y esta es el cortante en la base en toneladas, ¿vale? Aquí vean. Entonces, de ahora ya empiezan los resultados para el espectro de respuesta número 2. ¿Okay? Vemos los modos, su periodo, el periodo de cada modo, fuerzas y momentos, ¿no? Fuerzas en m-ton y las fuerzas y los momentos en la base. Entonces, pues aquí se van sumando y aquí vemos el 1717 ahora con el signo negativo. Les digo, esto se ve más en la diferencia de los signos cuando vemos los resultados en las columnas, ¿ok? Ahorita que veamos los resultados. Ahora, están todos estos resultados para todos los casos de carga que vimos, ¿no? Aquí vean. Aquí está toda la lista. Y me voy al comando de vía CR, centro de rigideces. Entonces aquí vemos el centro de rigideces para cada uno de los niveles, ¿ok? Entonces, después nos podemos ir a post-processing y ahí lo podemos ver un poquito más claro. Nos vamos aquí a resultados dinámicos, está un poquito exagerado, esta escala, del modo 1, luego podemos cambiarnos de modos para el modo 2, el modo 3, ¿no? Ahora, están los diferentes modos, los 20 modos, su frecuencia y su periodo. Hace poquito me acaban de preguntar en Bentley Communities cómo saber el periodo para las diferentes direcciones. Podemos saber el periodo de toda la estructura, pero para las diferentes direcciones, ¿cómo lo podríamos saber? No nos da ese dato, ¿no? Para la dirección X y Z. ¿Esto por qué? Por un requerimiento del Código de las Normas Técnicas Complementarias de Ciudad de México. Entonces, la respuesta que me dieron por acá en el equipo es que para saber ese periodo en las diferentes direcciones, puedes venir aquí a tus resultados. Ahorita estamos viendo acá este resultado del sismo, me parece que es de la carga 1, a ver, vamos a ver acá. Este es el sismo en X, este es el sismo en menos X, ¿ok? Ya se van cambiando aquí. Nos vamos al dinámico. Entonces, aquí puedes ver para los diferentes modos la participación, ¿no? El porcentaje de participación. Entonces, lo que me decían que para saber el modo en las diferentes direcciones dentro de un caso de carga sísmica, el sismo en X, por ejemplo, ves cuál participó más, o sea, cuál masa participó más, la mayor participación en Z. En este caso es el modo 1. Entonces, ese sería el periodo en la dirección Z. Ves la participación mayor en X, es esta, el 75, entonces su periodo en X sería .773, ¿ok? Entonces, de esa manera pueden identificar los periodos para cada dirección de la estructura, dependiendo de la participación de las masas en X y en Z, ¿no? Me dijo el ingeniero que, bueno, esta es una pregunta que muchas veces se hacen para estas revisiones con las normas técnicas, entonces, bueno, ahí está por si igual la estaban buscando, ¿ok? También lo puse en un Bentley Community. Ok, bueno, una vez que ya estamos viendo aquí resultados, por ejemplo, vamos a ver los Green Results, ¿ok? En el sismo NX, vean que aquí ya podemos tener diagramas que cambian. Si ustedes le quitan la opción de Signet, solamente va a ir el resultado hacia un lado, ya sea positivo o negativo, ¿ok? Casi dependiendo de la dirección del sismo, si es en X o en Z. Pero aquí ya vean que estamos teniendo este cambio, ¿no? De signo en las columnas. Ahí es donde se ve más claro. Si ustedes le quitan el signet, verán que no cambia nada y solamente tenemos o positivo o negativo. ¿Ok? Vean. Obviamente este pues está en la otra dirección, entonces le ponemos el MX. Ok, pero bueno, sí cambia la dirección como tal. Ahí está en la otra dirección. Ok. Si cambian esos resultados. En momento como tal, vamos a ver Actual Force. Uy, está muy grande la escala aquí para ver los resultados de axiales. ¿Ok? Bueno, voy a desactivar estos. Y ahora lo que seguiría es que vamos aquí
Digo, ya esta es la cuestión de revisión de resultados y estos son los resultados finales. Aquí vemos que ya tienen signo estos resultados. Si no, si ustedes le ponen, si le quitan la opción de signo, no verán estos resultados con signo. ¿Okay? Que es más real estos resultados como tal con signo. Nos vamos ahora al Analytical Modeling. De regreso, ¿para qué? Para especificar cómo quiero que me revise los desplazamientos relativos. ¿Ok? Entonces nos vamos a Command File. Y ahora sí, me voy aquí a Perform Analysis, donde nos quedamos. Y yo aquí tengo algunos parámetros de diseño de acero. ¿Okay? Estos parámetros de diseño de acero, con qué, bueno, con qué casos de carga los queremos checar. Ahorita yo ya no tengo las combinaciones de los casos de carga de sismo con gravitacionales, pero bueno, este diseño sería utilizando los espectros de diseño como tal que ingresamos. ¿Okay? Entonces, ¿qué hacemos para que tomen en cuenta nada más esos resultados? Le voy a quitar el comentario. On comment. Ahí está. ¿Y qué es lo que hago? Utilizo este comando que se llama load list. Y quiero que ese load list sea, el load list le dices de qué cargas quieres que te tome el siguiente comando, que es el de código, el del diseño de acero. Entonces, el diseño de acero quiero que me lo haga con cuáles casos de carga, pues los que dicen X más X diseño, menos X diseño, más Z diseño, menos Z diseño, ¿no? Y bueno, pues tal vez los casos de carga muerta, viva, viento y estas combinaciones, ¿no? Entonces sería del 101 to 208 y sería 1 to 4, que es hasta el 4, que sería la carga de sismo en Z negativo diseño, ¿no? Ahora, para definir el print story drift, que sería para definir los desplazamientos relativos y saber si está pasando o no, ahorita les pongo aquí de ponerles esa presentación aquí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Primero le damos un load list de qué casos de carga quiero que me revise los desplazamientos relativos, lo mismo que lo anterior, y le pedimos el print story drift, ¿ok? Entonces, el I1, que es para el load list, son las cargas de carga primaria en las cuales queremos que nos haga el chequeo, ¿no? Del desplazamiento relativo. Y el F3, que es este valor, después del print story drift, es el factor permisible de desplazamiento, dependiendo del código, ¿no? Entonces, ahí el desplazamiento, por ejemplo, para el de servicio, según XFE, ¿no? En este caso, que es el que estoy utilizando, desplazamientos límite de servicio, por ejemplo, y dice no excederán a .002, ¿ok? Salvo que no haya elementos incapaces de deformaciones apreciables como muros de mampostería o estos estén separados de la estructura principal. En este caso el límite será .004, ¿no? Y estos serían los factores para seguridad contra colapso. En este caso, yo utilizaría los espectros de colapso que ya tengo acá para revisar estas distorsiones, ¿no? De acuerdo al Q. Entonces, bueno, digo, este es un ejemplo nada más para que vean cómo se aplican estos. Entonces, de load list, aquí voy a poner el print story drift. El load list sería de 5 al 7, ¿no? Y le quito el comentario aquí a print story drift y el valor sería .002, sería ese el permisible, ¿no? Hasta ahí va a llegar. Entonces le doy guardar, lo cierro y corremos el análisis. A ver qué pasó por aquí. Ok, es que no está la 104, 106, 100, todas. It's not explicitly. Ahora vamos a ver si lo ponemos aquí, load list. Vamos a poner entonces 1, 2, 3 y 4. A ver si le gusta a esto. Vamos a correr el análisis a ver si no me da el error ahí. Un error, a ver. ¿Qué hizo esta Space? A ver, en el 1237, ok. Utilities, command file.
Déjenme revisar porque me marcaba un error en la línea 1237. Está revisando. A ver, veo aquí muchas preguntas. Noté que muy rápido ajustaste la escala de desplazamientos. ¿Cómo lo hiciste? Lo que haces es que presionas la tecla Control y el scroll del mouse, la ruedita del mouse, la haces hacia abajo. Entonces así se disminuye. ¿Okay? A ver. Ah, es que aquí le puse un comentario. Ok. Uy, no. A ver, déjame cerrarlo. Yes. ¿Qué está haciendo? Ok. A ver. Dice, se dispondrá de la generación automática del espectro con NTC del Reglamento de la Ciudad de México 2017 en el futuro próximo con el Estado. Voy a ser muy sincera, no creo próximamente, la verdad, pero bueno, pues ya viste que sí, es muy fácil ingresar directamente desde tus tablas y el Prodigy, bueno, pues te da todo este dato ya directamente, ¿no? Ya lo único que tendríamos que agregar son estos momentos por las torsiones accidentales, ¿no? Pero bueno, ya tienes el centro de masas, ya tienes el centro de rigideces, ya podrías sacar este dato rápidamente y aplicar el momento en el centro de masas, tal vez, ¿no? Entonces no es tan complicado. A ver, me cerró el programa, vamos a ver qué pasó. Sí, dice, para controlar distorsiones, los argentinos exigen las excentricidades accidentales y tendrías que agregar estas excentricidades por tu cuenta, directamente al centro de masas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque sí hay forma. A ver, denme un segundo. Este es el que tenía comentario. Déjenme ponerlo aquí manualmente, 101 tu 104. Porque si no, me está dando ese. Nada más para que lo revise y le doy cerrar. Ahora otra vez. Ah, es que no tiene las 5. 5 y 7 load list. Y vamos a correr el análisis. A ver, ¿cómo se identificarían modos fundamentales de torsión si es que los hay? Los podrías esos observar. Lo ves en post-processing y ves los diferentes modos. ¿Ok? Vamos ahora al análisis output y ahí vamos a ver el chequeo de los drifts de acuerdo vamos a ver acá. De acuerdo, utilizando los casos de carga del espectro de servicio, ¿vale? Entonces aquí hay algunos que están fallando y aquí vemos los desplazamientos, el drift como tal y la relación, ¿no? Nosotros ya le pusimos un, eh, un factor permisible y aquí ya nos está indicando que está fallando como tal en los diferentes niveles, a partir del nivel 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Entonces está fallando en esos niveles. Ahí nos dice exactamente cuáles son los niveles que falla. Y bueno, a ver, mi concefe está disponible, si no está disponible para generar el espectro. Me imagino que eso me preguntaste, ¿no? A ver, me preguntan, ¿se puede a partir de los datos de centro de masa y de rigidez, generar un estado de carga de masas concentradas y desplazadas según reglamento en vez de aplicar torsiones? Sí, sí podrías hacer un estado de carga con estas masas concentradas, o sea, un nodo con toda esta información. Sí podrías hacer. Ok, a ver, déjenme checar aquí la información. Algunas otras preguntas que pueda contestar directamente. Porcentaje de masa rotacional por modo. A ver, vamos aquí al análisis output. Vamos a ver si eso lo tenemos como resultado. Si no la da, creo. A ver, peso modal. Ok.
Model más, no. Que no sé si me estoy equivocando, pero en RAM Elements creo que sí te da esta masa rotacional por modo y no solo la traslacional. Porque aquí me está dando el peso modal X, Y, Z, sí, pero no la rotacional. Sí, tendría que investigarte y bueno, eh, ya esas preguntas más específicas, si gustan, me las pueden mandar a mi correo. Me estaban preguntando que dónde pueden obtener esta presentación. Si me dan un segundo, la puedo subir ahorita un link y se la mando a todos aquí en el chat, ¿vale? Entonces denme un segundo. Ahora, el video se hace automático, se tarda en procesar un día más o menos, o vamos a decir, mañana ya está listo en el mismo link que ustedes entraron. ¿Ok? Ok, déjenme checar. Déjenme checar si hay alguna pregunta que pueda convertir. Nada más déjenme rápidamente guardar esta presentación, bueno, imprimirla en PDF y subirla a un link para que la puedan descargar. ¿Ok? Ok. Por ahí veo una pregunta que dice, a ver, ¿se va a usar la misma rigidez para correr espectros de respuesta de diseño y colapso? De requerirse, ¿cómo se pueden usar inercias agrietadas para colapso y 1.4 veces la inercia para espectro de servicio? Eso lo que puedes hacer es que das como especificación estas reducciones de inercia o estos factores, ya sea de reducción o de aumento de inercias o sí, de inercias de los elementos, ¿ok? Eso se hace en especificaciones, ahorita te enseño. Nada más déjenme ponerles en un link para que descarguen la presentación, ¿ok? Share file. Luego, ahorita mismo. A ver, aquí en alguna pregunta les voy a poner. ¿Ok? En ese link van a poder descargar la presentación, ¿ok? Ahora sí, déjenme pasarme acá al programa otra vez para contestar esa pregunta de las especificaciones de reducciones de inercia. Ok, a ver, te muestro, te vas a BIM y aquí están las Property Reduction Factors, pero ya tendrías que hacer, este, la persona que me preguntó de la reducción de la inercia, para servicio, bueno, tendrías que hacer otro modelo, porque si no, esto te lo va a reducir a todo el modelo, ¿ok? Entonces aquí es donde dice Property Reduction Factors. Aquí tenemos factores de reducción para el área de la sección, constante de torsión o los momentos de inercia en Y y en Z. Entonces aquí los agregas y los asignas, ¿vale? Para la persona que me preguntó sobre la reducción. ¿En cuál link? Acabo de ponerlo en el chat y le puse Send Wall, entonces ahí va a aparecer un link. Ahí si ven en el chat, ahí lo van a ver, ¿ok? Espero que ya lo hayan visto por ahí. A ver. ¿Cómo se genera la masa en el programa y a qué nodo se le asigna el número de piso rígido? No lo asigné a un nodo en específico, te vas a especificaciones, creo que entraste un poquito tarde, pero aquí agregamos diafragmas rígidos a cada nivel, ¿ok? Y la masa sísmica se agrega en el caso de referencia. Un reference load definition, agregas un caso de referencia, el tipo de carga debe de ser, el loading type debe de ser más, para que sea eso, lo que está aquí dentro de este caso de referencia, sea la masa sísmica, la considere como la masa sísmica. A ver, ¿cómo se consideran las masas que no están en un determinado nivel, como escaleras, rampas inclinadas, etcétera? Esas yo las aplicaría directamente a los nodos, ¿ok? La carga del peso propio, tal vez, ¿ok?
las aplicaría directamente a los nodos o como cargas, como estas cargas, ¿no? Por ejemplo, muchas veces los ingenieros prefieren no modelar los muros, pero lo aplican simplemente como cargas en la masa. Entonces así lo podrías agregar cargas directamente tanto en las vigas como en los nodos, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre usar una definición de carga más, load items response spectra, y usar una definición de carga sísmica y load items de sismo en nodos y elementos? Ok. Usar una definición de carga más es únicamente para aquí el reference load. ¿Para qué es? Para generar tu modelo de masa o modelar la masa que necesitas para tu análisis dinámico. Load Items Response Spectrum es para agregar, ahora sí, este load case, agregas un caso de carga primaria y ahí se va a agregar la carga del sismo usando un espectro, ¿no? Este es un caso de carga primaria, como el que utilizas para la carga muerta. Entonces, en vez de utilizar carga muerta, bueno, el peso propio, lo que sea, utilizas un caso de carga, un load item llamado Response Spectrum, donde ingresas el sismo en términos de espectro. Y por ahí dice y load items de sismo en nodos y elemento, ese no entendí, pero y usar una definición de carga sísmica. Ah, ok, ya te entendí. Este que dice loading type seismic. Ok, estos loading type o estas categorías que se les dan aquí, por ejemplo, a live load y le das doble clic a este caso de carga y dice live, ¿qué es lo que pasa? Tú puedes utilizar esta opción de combinaciones automáticas o el generador de combinaciones automáticas y te va a generar combinaciones de acuerdo a códigos. Entonces, ¿cómo sabe cuál es la carga viva? Pues dándole ese tipo de caso de carga, ¿no? Entonces ya va a venir aquí, va a buscar los diferentes casos de carga con su tipo de carga y para eso nos sirve, para poder a partir de estos casos de carga generar combinaciones automáticas, pero no pasa nada, tú las puedes generar por tu propia cuenta. Si te vas aquí a Load Cases y le das en Add y agregas definir combinaciones, tú seleccionas el caso de carga primaria y le agregas factores. ¿Okay? Espero que haya sido claro en esa, contesté. Dice, ¿dónde se tiene en cuenta el factor de escala para poder comparar el análisis sísmico con el análisis por método de la fuerza horizontal equivalente? ¿Te refieres si puedes escalar el análisis sísmico dinámico, ¿no? Eso se lo podrías agregar directamente aquí al espectro, pero la revisión o comparar el método equivalente contra el dinámico, eso ya lo tendrías que hacer tú. ¿Okay? La comparación del cortante basal. ¿Okay? ¿Qué hace el comando change? Lo que hace es que limpia la matriz totalmente. Entonces, limpia como que los resultados. Entonces, esa del comando change es únicamente cuando haces un p delta. Después de un p delta lo puedes colocar. ¿Okay? Lo tienes que colocar más bien. Más que nada para los no lineales. Dice, ¿qué pasa si en el caso de carga loading type le pongo none en lugar de Sysmic? No pasa nada, te digo que esa categoría la utiliza para generar combinaciones de carga automático. ¿Dónde coloca el espectro en el SAT? ¿Tiene un límite de filas? Por ahí también creo que puedes revisar el taller de nuevo, pero bueno, generas un caso de carga, le agregas un nuevo load item y seleccionas el response spectrum y aquí lo asignas. ¿Ok? Tiene un límite, sí, como viste, hasta 500 pares de datos, o sea, hasta 500 pares de periodo y aceleración. ¿Ok? ¿Se podrías poner tu celda en tu Excel donde tienes SA en centímetros sobre segundo cuadrado y SA normalizada? A ver, sí lo puedo poner. Está aquí mi cálculo. Aquí lo ves. Como te decía, bueno, ahí por ahí preguntan, ¿cómo se pueden incorporar las excentricidades mínimas normativas? Como te decía, para la opción del espectro customizado, espero que no se me apague la compu, ya está a 2 de apagarse, pero bueno, hay algunos códigos que sí nos permiten utilizar esta torsión y los porcentajes, Dynamic Eccentricity y el Accidental. Entonces, en la customizada no hay esta opción, por eso te digo que sí es necesario que tú calcules esos momentos torsionantes que se generan en tu estructura y los apliques directamente. Eso es como lo podemos considerar. Y es como veo que muchas veces consideran los usuarios aquí de México. A ver,
Sí, por ahí comentan, el comando change se aplica también para el uso de member tension o compression, sí, porque es un análisis no lineal. ¿Okay? Es para lo que les decía.